Hola a todos amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy segura que a todos les va a encantar, un tema que ha estado en boca de muchos fans, un tema que desata pasiones y sobre todo, un tema lleno de secretos y revelaciones. Exacto. Hoy vamos a hablar de la icónica dupla, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, y un encuentro único que destapó mucho más de lo que imaginamos. Prepárense porque les tengo mucha información jugosa y como siempre, la vamos a desmenuzar juntos. ¿Están listos para sumergirnos en este mundo de romance, drama y secretos? Perfecto. Pero antes de comenzar, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo semanalmente sobre el mundo de las series turcas, sus actores favoritos y por supuesto, los chismecitos que nos encantan. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Bien, ahora sí vamos a lo que nos compete. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, wow. Solo con mencionar sus nombres me imagino que muchos de ustedes ya están pensando en Karasevda, la serie que los unió y que conquistó corazones en todo el mundo. La química que tenían en pantalla era innegable, y por supuesto, eso generó rumores, especulaciones y muchas preguntas por parte de los fans. ¿Realmente existía algo más entre ellos fuera del set? ¿Era todo solo trabajo, o había algo más que una simple amistad? Y es precisamente ese misterio lo que vamos a intentar desentrañar hoy. Vamos a hablar de un encuentro muy particular, un encuentro que aunque no fue secreto en el sentido estricto de la palabra, sí reveló detalles muy interesantes sobre la relación de estos dos actores. Pero para entender la magnitud de este encuentro, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. ¿Recuerdan la época de Karasevda? La serie fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino que se extendió por todo el mundo. El drama, el romance, los giros inesperados en la trama, todo cautivó a la audiencia. Y por supuesto, la actuación de Burak y Neslihan fue clave para el éxito. Su trabajo, sus miradas, la forma en que transmitían las emociones, todo era perfecto. Karasevda, conocida internacionalmente como Amor Eterno, es mucho más que una simple telenovela. Es una historia de amor épica, llena de pasión, traición y secretos, que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie, emitida originalmente en Turquía entre 2015 y 2017, se convirtió rápidamente en un éxito de audiencia, catapultando a sus protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, a la fama internacional. La trama, centrada en la intensa relación entre Kemal Soydere y Nihan Sezin, es un torbellino de emociones. Kemal, un joven de clase media que sueña con una vida mejor, se enamora perdidamente de Nihan, una artista de clase alta que se encuentra atrapada en un matrimonio infeliz. Su amor es puesto a prueba por las circunstancias, las diferencias sociales y las maquinaciones de un villano despiadado, Emir Kozkolu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, quien es otro de los personajes clave de la serie. La serie destaca por su impecable producción, con escenarios impresionantes, una fotografía cuidada y una banda sonora emotiva que complementa a la perfección la intensidad de las escenas. Pero sin duda el elemento que la convirtió en un éxito rotundo fue la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Su conexión en pantalla era palpable, transmitiendo una pasión y una complicidad que calaron hondo en el corazón de los espectadores. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la forma en que se entendían sin palabras, todo esto alimentaba la fantasía de los fans, que soñaban con que ese amor fuera real. La serie exploró temas universales como el amor, la lealtad, la venganza y la lucha por la justicia, lo que le permitió conectar con audiencias de diferentes culturas y edades. La trama estaba llena de giros inesperados, secretos oscuros y conflictos emocionales que mantenían al espectador al borde del asiento. La serie no solo contaba una historia de amor, sino también una historia sobre la ambición, el poder y la corrupción. Los personajes eran complejos y multidimensionales, con sus virtudes y sus defectos, lo que los hacía más humanos y cercanos al público. En medio de todo este torbellino emocional, la actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül fue fundamental para el éxito de la serie. Burak, con su porte elegante y su mirada intensa, encarnó a la perfección a Kemal, un hombre fuerte y decidido, dispuesto a todo por el amor de su vida. Neslihan, por su parte, transmitió la fragilidad y la fortaleza de Nihan, una mujer que lucha por su libertad y por su amor,
a pesar de las adversidades. Su química en pantalla era innegable y su actuación conjunta fue reconocida con numerosos premios y nominaciones. La serie también contó con un elenco de apoyo de lujo, que incluía a actores talentosos como Zerrin Tekindor, Melissa Al Pamuk y Rutger Aksoy, quienes enriquecieron la trama con sus interpretaciones. Los villanos, en particular, fueron fundamentales para el desarrollo de la historia. Emir Kozkuolu, interpretado por Kaan Urgankolu, fue un antagonista memorable, que se convirtió en uno de los personajes más odiados y amados por el público. Kara Sevda no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional. La serie se transmitió en más de 80 países, y su éxito traspasó fronteras, ganando una gran base de seguidores en América Latina, Europa, Asia y África. La serie fue doblada a varios idiomas, lo que permitió que llegara a un público más amplio y diverso. El final de la serie fue un evento televisivo que generó gran expectación. La conclusión de la historia de Kemal Inian, marcada por el sacrificio y la tragedia, dejó a los espectadores con un nudo en la garganta y un sentimiento agridulce. Aunque el final fue emotivo, también dejó un legado duradero, convirtiendo a Kara Sevda en una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. En ese momento tanto Burak como Neslihan tenían sus vidas personales. Burak estaba en una relación con la también actriz Fariye Evcen, una relación que se había mantenido durante mucho tiempo y que parecía sólida. Neslihan, por su parte, también estaba en una relación estable con el actor Kadir Doğulu, con quien había iniciado un romance algunos años antes. Sin embargo, la química que tenían en pantalla Burak y Neslihan era tan intensa que los fans comenzaron a soñar con una relación fuera de la ficción. Los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular, y las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías. ¿Eran solo amigos? ¿O había algo más que no querían revelar? La especulación crecía con cada escena, cada mirada, cada entrevista. Los fans analizaban cada detalle, buscando pistas que confirmaran sus esperanzas. La atención mediática en torno a la serie y a la pareja protagonista era inmensa. Los medios de comunicación turcos y de otros países se hacían eco del éxito de Kara Sevda, y cualquier detalle sobre la vida personal de los actores era noticia. Los paparazzi acechaban a Burak y Neslihan en cada evento, en cada salida, en cada encuentro casual. Las revistas del corazón publicaban fotos y reportajes sobre ellos, analizando sus gestos, sus miradas, sus palabras. La presión mediática era constante y los actores tenían que lidiar con el asedio de la prensa y con las expectativas de los fans. Y aquí es donde entra en juego el encuentro que nos interesa. Después de que Kara Sevda terminó, ambos actores siguieron sus caminos. Burak se casó con Fariye Evcen y Neslihan, por su parte, continuó su relación con Kadir Doğulu, su actual esposo. Pero a pesar de haber tomado rumbos distintos, el destino, o quizás la industria, los volvió a juntar. La vida de los actores, como suele ocurrir, es un constante ir y venir de proyectos, rodajes, eventos y encuentros. A veces los caminos se cruzan de nuevo y las relaciones del pasado vuelven a estar presentes. El encuentro del que hablamos ocurrió en... ¿Están listos? En una gala de premios. Sí, en una de esas ceremonias donde se reúnen todos los famosos, donde los flashes no paran y donde, a veces, se revelan secretos sin querer. La gala, en sí, no era el evento más importante, pero lo que sucedió durante la ceremonia, o más bien después de la ceremonia, es lo que realmente nos interesa. Las galas de premios son eventos importantes en la industria del entretenimiento, donde se celebra el trabajo de los actores, directores y demás profesionales del sector. Son ocasiones para lucir elegantes atuendos, para codearse con otros famosos y para ser fotografiados por la prensa. Pero también son momentos propicios para los encuentros casuales, para las conversaciones informales y, a veces, para las revelaciones inesperadas. Durante la gala, Burak y Neslihan fueron vistos intercambiando algunas palabras, pero lo más importante ocurrió después, en la fiesta posterior. Fue allí donde se dieron situaciones que dejaron a todos con la boca abierta. Después de la ceremonia, es habitual que se celebre una fiesta, donde los invitados pueden relajarse, disfrutar de la música, beber algo y socializar de manera más informal. Estas fiestas son el escenario perfecto para que se produzcan encuentros y conversaciones que no siempre trascienden a la luz pública. Sin embargo, en esta ocasión, lo que ocurrió en la fiesta posterior a la gala de premios fue diferente. Testigos presenciales contaron que Burak y Neslihan pasaron un buen rato juntos, charlando y riendo.
Pero lo que realmente llamó la atención fue la naturalidad y la cercanía con la que se trataban. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que parecían disfrutar de la compañía del otro, todo eso generó curiosidad. La complicidad entre ambos era evidente y la forma en que se relacionaban parecía ir más allá de una simple amistad. Los testigos notaron una conexión especial, una química que recordaba a la que tenían en la serie Kara Sevda. Las risas, las miradas cómplices, los gestos de afecto, todo esto alimentó la especulación sobre la naturaleza de su relación. Algunos incluso se atrevieron a decir que había una tensión sexual en el aire, una conexión especial que iba más allá de la amistad. ¿Era solo una ilusión? ¿O realmente había algo más sucediendo entre ellos? La percepción de los presentes variaba, pero la mayoría coincidía en que la relación entre Burak y Neslihan era especial y significativa. Algunos interpretaron los gestos y las miradas como una señal de atracción, mientras que otros creían que se trataba simplemente de una amistad sincera y duradera. La verdad, como suele ocurrir, estaba probablemente en algún punto intermedio. En medio de todo esto, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia. Las fotos y los vídeos de ese encuentro comenzaron a circular por todas partes. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales volvieron a explotar con comentarios, especulaciones y teorías. Algunos revivieron la esperanza de verlos juntos, mientras que otros defendían el respeto a sus respectivas relaciones. La expectación crecía a medida que los detalles del encuentro se iban conociendo. Los fans analizaban cada imagen, cada gesto, cada palabra, buscando pistas que confirmaran sus esperanzas o que desmintieran los rumores. La historia de amor entre Kemal y Nihan en Kara Sevda había dejado una huella imborrable en sus corazones, y muchos querían creer que esa conexión especial también existía en la vida real. Pero, ¿qué reveló este encuentro? ¿Qué secretos se escondían detrás de esas sonrisas y esas miradas? ¿Qué nos dejó este encuentro? Pues bien, lo primero que reveló es que a pesar del tiempo transcurrido y de los caminos separados, la amistad y el cariño entre Burak y Neslihan seguían intactos. No se trataba de una relación falsa o forzada, sino de una conexión genuina que había resistido el paso del tiempo. La amistad entre dos personas, especialmente entre dos celebridades que han compartido una experiencia tan intensa como la de Kara Sevda, puede ser un vínculo muy fuerte. El apoyo mutuo, la complicidad y la confianza que se generan en el set de rodaje pueden trascender la pantalla y perdurar a lo largo del tiempo. Lo segundo que reveló es que independientemente de lo que sintieran el uno por el otro, ambos eran profesionales que sabían separar la vida personal de la profesional. Habían logrado mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de los rumores y las especulaciones. La capacidad de separar la vida personal de la profesional es una cualidad fundamental para cualquier actor. La presión mediática, las expectativas de los fans y los rumores sobre su vida privada pueden ser muy difíciles de manejar. Burak y Neslihan, con su profesionalismo y madurez, lograron mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de las circunstancias. Y por último, este encuentro reveló que la química que tenían en pantalla no era solo producto de la actuación. Existía una conexión real, una atracción, un algo especial que, aunque no se concretara en una relación amorosa, sí había dejado una huella en sus vidas. La química entre dos actores puede ser un misterio. A veces dos personas se conectan de manera especial, y esa conexión se transmite a la pantalla, creando una magia que cautiva al público. La atracción física, la empatía, la complicidad y el respeto mutuo pueden ser algunos de los factores que contribuyen a esa química. Por supuesto, no podemos saber con certeza qué pasó exactamente en esa fiesta. Lo que sí podemos afirmar es que ese encuentro fue una prueba más de la complicidad y la admiración que existía entre ellos. Un encuentro que sin duda alimentó la fantasía de muchos fans y que, al final, nos dejó con la sensación de que a veces, las cosas no son lo que parecen, y que la magia de Kara Sevda sigue viva en el corazón de sus protagonistas. La memoria de Kara Sevda y la conexión entre Burak y Neslihan siguen siendo tema de conversación y admiración para los fans. Y bueno, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les gustó descubrir los secretos detrás de este encuentro único? ¿Ustedes también soñaron con ellos en algún momento? Díganme qué opinan. Los leo en los comentarios, me encanta saber lo que piensan, así que no duden en dejar sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y no olviden dejar sus comentarios.